Bueno, una de las cosas que yo siempre hago cuando empiezo a trabajar una obra, en este caso una obra dibujística o un dibujo como obra, no como boceto, proyecto o preproyecto para una pintura. Yo nunca, una de las cosas que siempre prohíbo y que nunca hago es bocetar. Siempre va a ser directo dentro del propio plano, en este caso dibujístico, viendo que el propio personaje vaya creando su propio carácter en sí mismo y dándole algunos elementos dibujísticos que se van a ir consolidando conforme se va armando la pieza. El proceso final siempre es muy distinto a lo como se empieza. Dibujísticamente lo vaya uno formulando, no quiere decir que así va a quedar al final. Entonces, por eso eso es la magia y el sentido de la formulación de los personajes. Siempre están, eso es lo interesante digamos, de dibujar y de hacer estas cuestiones más de tipo creativo, cuando tienes claro ya tu temática, cuando tienes clara tu manera de dibujar y tu manera de proyectar lo que piensas y crees de las cosas, ¿no? Entonces, en el propio proceso, aunque sea dibujístico, yo siempre digo que todo tiene solución. Por lo tanto, si uno se equivoca, si uno no le gusta lo que dibujó, pues puede sobreponer, puede uno borrar, puede uno, o más que borrar, puede uno reinterpretar las cosas. Entonces, a partir de ahí se va generando esta parte de la construcción de la obra en ese sentido. Así es. Y ya luego esto pues se va pintando, ahora sí como dicen por ahí, repintando o pintando, y se va generando la parte de la identidad gráfica visual que ya se tiene. Bueno, pues mi proceso creativo lo defino básicamente como un proceso en el que lo que busco es conocimiento, a través de lecturas, a través de un tema a desarrollar, y luego lo proyecto y lo desarrollo para que se proyecte de forma más coherente y viable de acuerdo a mi punto de vista y a mi manera de pensar en esta vida que nos toca vivir. Entonces, el proceso creativo en mi trabajo comienza desde el momento en que decido el tema a desarrollar. Si es un tema que está conectado con lo que ya venía yo trabajando anteriormente en mi obra, solamente lo que hago es crear matices o buscar matices de conocimiento y al mismo tiempo buscarle ángulos distintos para que se pueda desarrollar y que mantenga la misma unidad tanto formal como conceptual. Si es un tema nuevo, requiere de una búsqueda mucho más completa y mucho más de inicio. Es decir, comienzo desde lecturas, desde artistas, desde libros que me den información sobre el tema que quiero desarrollar, y en el camino se define la manera en que se abordará en la parte visual y en la parte creativa en cuanto al proceso técnico y en cuanto al proceso formal. De ahí que una vez ya definido el tema y su desarrollo, como dije nuevamente, a través de lecturas y a través de recopilación de información, se genera el medio y la manera en que se va a trabajar, o sea, el medio técnico y la manera en que se va a trabajar formalmente la obra. Por lo tanto, el proceso creativo siempre va a estar cambiante, siempre va a estar en un sentido evolucionista de que no lo que se diga al principio va a ser lo que se va a terminar haciendo al final, sino en el proceso, en pocas palabras, sino que el proceso también va a ser importante dentro de la consolidación de la obra resultante. Por lo tanto, el proceso creativo
siempre es abierto y siempre es dinámico y sobre todo es siempre fluido en cuanto a lo que se busca al final de cuentas proyectar como conocimiento de interacción con el espectador y la obra desarrollada. No, yo no creo. El proceso creativo, digamos, para seleccionar un tema que va a ser parte de un proceso de creación, como es creativo, de creación de una obra o de una idea, o el planteamiento de desarrollo de una idea, siempre va a estar, en mi caso, relacionado con los intereses que a uno le buscan o le interesan en ese momento, intereses de conocimiento en ese momento que está desarrollando el tema. Por lo tanto, no creo en las musas, no creo en la inspiración. Yo creo que la inspiración no existe. Lo que existe es la disposición y la disponibilidad creativa, sensitiva del artista para poder tocar y ver lo que normalmente no ve de acuerdo al tema seleccionado en su ambiente, en su contexto y en su vida personal. Por lo tanto, creo que el proceso creativo, ahora sí que valga la redundancia, se crea o el propio artista lo crea a partir de los intereses temáticos que quiere desarrollar en la obra y, como vuelvo a decir, desde el punto de vista plástico que quiera desarrollar el tema. Por lo tanto, soy partidario de que el proceso creativo se construye a partir de intereses de conocimiento que en ese momento se formula el propio artista. Bueno, entonces el proceso creativo en mi trabajo es fundamental a partir de mis propios intereses de conocimiento para explicarme a mí mismo el hecho de quién soy, hacia dónde voy y para dónde voy en el sentido como ser humano, como persona, pero sobre todo como artista. Entonces el hecho de que mi historia personal se involucre en la propia obra es importante porque de hecho la obra genera conocimiento a partir de el enlace de que la cotidianidad activa conocimiento de aire, de sol, de gente, de ambiente urbano, ambiente rural, ambiente lo que tenga que ser, a partir de la proyección de sensaciones o de imágenes dentro de la propia obra misma, ¿no? De esa situación de cada momento de proceso en el que se crea la obra. Puede ser una serie o puede ser una instalación, una serie gráfica, dibujística, pictórica o una instalación más de tipo visual, lumínica o sonora, en mi caso, en el que en el momento de crear ese proceso creativo se vuelve fundamental sin que tenga que ser consciente en ese momento de que estoy generando una obra. Solamente es fundamental porque de forma natural e inconsciente se da ese proceso. Entonces, esa parte creativa siempre va a estar actualizada y siempre va a estar desarrollada en actualidad, depende de la obra y depende del tiempo que se genera la obra o en el tiempo que se genera la obra. Sí, la disciplina en cualquier actividad humana es fundamental y más en la artística en la que se están jugando muchos factores de tipo sensitivo, de tipo político, de tipo social, de tipo estético, de tipo artístico. Es decir, la disciplina genera continuidad y genera sobre todo solidez y legitimidad en cuanto a lo que se piensa. Por lo tanto, el ser disciplinado siempre va a generar una solidez en cuanto al proceso tanto técnico como formal y sobre todo conceptual en la creación de una obra. Por lo tanto, sea artista
ya consolidado, o sea artista joven, o sea artista que comienza su carrera, siempre la disciplina, y lo dicen y lo van a decir los grandes maestros, la disciplina es fundamental, al igual que la constancia y al igual que creer lo que uno está haciendo, y sobre todo, más que cualquier cosa, disfrutar con la disciplina el proceso que se está realizando al crear una obra. El proceso humano, el proceso sensitivo, el proceso de generar conocimiento y sobre todo comunicar ideas y cosas. La disciplina muchas veces se genera o se aprende muchas veces en el ámbito familiar, en el proceso de la propia familia. Si tienes un papá que te enseña que la disciplina es importante, una mamá, o los hermanos, o una circunstancia. Cuando no se tiene disciplina, cuando se quiere pero no se ha aprendido a través de la cuestión familiar o personal, se busca y se tienen que encontrar los planteamientos básicos de lo que puede ser y generar la disciplina. En mi caso, tuve la suerte de que tuve una familia que me enseñó que la disciplina era fundamental para poder lograr cosas, ¿no? Entonces, y en cualquier ámbito, no se especificaba. Entonces, digamos, a lo mejor no todos mis hermanos lo entendieron igual que yo, pero en mi caso yo sí entendí que la disciplina era fundamental y la aprendí, y sobre todo luego la practiqué. Y al haberla practicado encontré los beneficios y las cosas buenas que te trae ser disciplinado. Partiendo de que si el artista no tiene disciplina, más bien cuando el artista en general no tiene una disciplina de creación o una costumbre de crear en disciplina o en constancia, uno de los factores que puede justo desestabilizar un proceso creativo o una serie gráfica es esa falta de disciplina. Esa es la falta de disciplina o la no claridad de temática que se tenga. La otra es la confusión personal, que un artista, como decimos, todo es como ser humano que somos, hay luego factores externos o contextuales o personales o familiares o amorosos, como se quiera decir, que hacen que sea más fuerte el sentimiento o la afección de cualquier tipo, que haga que se interrumpa o afecte el proceso de creación de una serie o de un proyecto creativo. La otra es un factor económico. Los factores económicos suelen en muchas ocasiones afectar que no se pueda desarrollar un proyecto plástico, un proyecto artístico, por falta de recursos que hacen que no se pueda desarrollar por cuestiones técnicas o por cuestiones de falta de material adecuado para que el proyecto salga bien y todas esas cosas. También eso, ¿no? Entonces son muchos factores, algunos personales, otros de índole económico, otros de índole social y otros de índole familiar, y algunos otros de índole hasta filosófico y hasta psicológico, que generan inestabilidad en el desarrollo de un proceso de obra artística o de un proceso creativo dentro de lo que se ha planteado el artista. Entonces siempre hay factores que van a interrumpir, van a afectar una serie y un proyecto. Pero es ahí donde se genera y donde entra lo que yo hablaba de la disciplina y de la constancia. Hay veces que es importante que aunque vengan tormentas, que aunque vengan inestabilidades emocionales, que aunque vengan inestabilidades económicas, el artista se adapte a las condiciones de este tipo, circunstanciales, para que el proyecto se vierta y tome visos de otro tipo de soluciones, para que al final
funcione, ¿no? Y que al final se desarrolle como un buen proyecto plástico, artístico. Y muchos artistas, sobre todo los artistas que tienen carencias, como, no sé, a lo mejor hablamos de América Latina, hablamos de África, hablamos de países que no tienen una infraestructura cultural que soporte al propio artista, como es Canadá, que apoyan mucho al artista de manera económica y todo este tipo de cosas. Cuando no se tiene, por eso los proyectos se diferencian y se vuelven importantes aquellos que de la nada o de la carencia o de las dificultades generan un proyecto muy bueno y muy importante, porque además de que está sustentado con la parte humana y de la parte de carencia y de sobre todo de espíritu de evolución y de creación, hágase la circunstancia que se tenga buena o mala, por eso es ahí donde se genera. Entonces sí hay muchos factores que afectan, pero también el espíritu del artista es importante y sobre todo su disciplina.